Buen día. ¿Cómo están creciendo esos niños, eh? Qué bueno que tenemos otra vez muchos niños, muchos jóvenes. Estaba lleno y miren, se quedó como la mitad. Qué bueno. Quiere decir que tú le estás dejando un legado a tu hijo, que es el buscar, conocer a Dios a través de su palabra. Y bueno, para empezar este día, para ver lo que a continuación vamos a ver, hazme el favor de ver ahí a alguien y dile de repente. Hazme el favor de ver a alguien y dile de repente. Sí, de repente. ¿Ok? Fíjense que... Ay, no sé si la puse. A ver, pon la primera, a ver si... Anda. Miren, va de nuevo. De repente. No, esa déjamela. Esa. Estaba en la casa, estaba lavando el carro de mi esposa y entonces de repente que le meto el dedo a la manguera de presión y me voló la dermis. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Bueno, yo creo que se van a acordar de esta palabra que vas a recibir este día, porque estas cosas pasan. Literalmente como si con un cuchillo me hubieran dado así un, ¿cómo se dice? Me hicieron una rebanada de mi dedo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de el de repente. Esta la puse nada más aprovechando que pues ahí me corté el dedo, ¿verdad? Para que se quedara esta palabra. Pero vamos a ver el de repente. Ahora dile de nuevo a la misma persona, dile el de repente de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. El de repente de Dios. ¿Ok? ¿Estamos listos? No, hombre, pero así como que si verdaderamente vinieran y pensaras que Dios te va a dar algo bueno en este día. ¿O a poco así llegas a las hamburguesas? No, hombre, llegas y dices, hay fila, no, hombre, yo tengo hambre. Así hay que venir a comer, dice la palabra, a comer la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, la expresión de repente describe una intervención de Dios rápida. Fast. Así como el fast tracks cuando vas a Disneylandia y te pasan por la línea de que puedes salir rápido, sin hacer mucha fila. Y aparte que es algo sorpresivo, que cambia una situación difícil en un solo instante. Estás en medio de una situación difícil, de un problema, de una necesidad, y de repente, el de repente de Dios es y cambia la situación. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida, y para que quede más claro, te quiero dar otros conceptos de qué es un de repente de Dios. Es un momento en donde Dios interviene con un milagro inesperado. Algo que tú decías, esto no puede ser, y de repente, ¡pum!, pasa. Es algo que pasa cuando menos lo esperamos. Cuando tú estás pensando en otras cosas, cuando tú estás esperando otras cosas, que estás en medio de una prueba y de repente, el de repente de Dios, ¡pum!, se manifiesta. Es algo que, por ejemplo, estás pasando por un dolor, estás angustiada, estás con un dolor, puede ser físico, puede ser en el sentimiento, en la situación en la que estás, y se rompe ese proceso largo de rutina o de espera prolongada
y ¡pum!, cambia la situación. Ese es un de repente de Dios. Y el mejor ejemplo, y la mayoría de las personas que han escuchado un tema o para ejemplificar este tema, viene en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 2, del 2 al 4. Es un momento en donde estaban los apóstoles con la gente y que estaban orando. El día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban todos? Unánimes. En el mismo sentido, estaban con el mismo deseo en su corazón. Estaban esperando que pasara algo. Y entonces dice en Hechos 2:2, velo ahí en tu Biblia, lo que dice, ¿cómo? Vamos a decirlo, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban esperando, estaban unánimes, y de repente pasó lo siguiente: un recio viento. ¡Fum! Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí hay una ilustración que les traigo que significa lo que estaba pasando. Empezaron a sentir en su cabeza como que se asentaban, quiere decir como que les caía fuego. Y empezaron a hablar con un fuego desde su interior. No algo así como, hola, ¿cómo está? No, hello, o sea, con fuego, ¿sí? No, ay, qué bien te ves. No, hombre, esto está tremendo. Pero lo empezaron a hacer en español, en inglés, en hebreo, en arameo, en griego, en todas las lenguas que estaban ahí, porque eran personas de diferentes lugares, pero empezaron a hablar la lengua que no era la nativa de ellos, sino, dice, otras lenguas repartidas. Vamos a suponer que había alguien que era judío. ¿Y en qué idioma hablaba? A lo mejor en arameo. Pero en vez de empezar a hablar en arameo, empezaba a hablar en inglés. Y ni él mismo sabía qué estaba diciendo, pero era algo que les salía de su interior. Esto pasó de repente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay manifestaciones muy visibles cuando una persona es lleno del Espíritu Santo, porque se imponen sobre él las manos, porque empieza a recibir del Espíritu en medio de cuando estamos todos unánimes, cuando estamos en el mismo sentido, cuando estamos creyendo lo mismo, cuando no hay dentro de ese grupo, no hay personas que están, mira mira ella, y chismeando. No, sino que todos están esperando la manifestación que venga del cielo, que nos unifica, que nos reúne con un objetivo, que es recibir algo de parte del Espíritu de Dios, que es el que está encargado de ministrar en este tiempo a su pueblo. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice ahí, léele en tu Biblia el 4, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Por ejemplo, aquí hay alguien que hable inglés y español. Bueno, resulta que en ese momento se pone a hablar en francés. Se le repartió, se le dio otra lengua. Eso es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que es el que les daba que hablasen. Es una comunicación, es una oración que tú empiezas a hacer, que ellos empezaron a hacer de repente, porque la presencia del Espíritu Santo estaba ahí y les decía que oraran. Y eso unifica al pueblo. Pero antes de eso necesitamos tomar la decisión de buscar todos lo mismo, de estar todos, como comúnmente se dice, en el mismo espíritu.
en el Espíritu Santo de Dios. A veces hemos pecado, no lo decimos, pues no vas a estar muy preparado para que venga el Espíritu Santo y te llene. Hemos mentido, pues no vas a estar muy preparado para que Dios te llene, porque no es porque tú lo quieras, sino porque cumplamos las condiciones que dice Dios, que Él va a hacer las cosas cuando nosotros seamos obedientes. Entonces, yo te quiero decir, cuando Dios te da una palabra, no la rechaces. A ver, dile a alguien, cuando Dios te da una palabra, no la rechaces. Porque en Juan 12:48, si lo pones ahí por favor, dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en los días postreros. Vino una vez un hombre hace muchos años y me dijo, el don que ves tú en tu pastor, tú lo anhelas. Así me empezó a decir yo, caray, ¿y ahora qué? Pero ahora te digo, y me empezó a decir unas cosas, que si yo servía como él, que si yo tenía el corazón como él, que si, o sea, que yo empezara a hacer esas cosas, dice, tú lo tendrás. No es nada más a que nosotros tengamos algo porque lo queremos, sino que a veces viene Dios y te dice algo. Conozco un hombre que tiene un talento tremendo como músico. Toca todos los instrumentos. Estuvo en el Conservatorio de Música. Tocó en Bellas Artes. Y él tiene un llamado para alabar a Dios. Sin embargo, le ganó la codicia, ganar dinero. Y el día de hoy, ni dinero, ni ministerio. El talento ahí está. Dios se lo dio, pero él lo quiso utilizar en otras cosas. No en alabar a Dios, no en ser la punta de la lanza que lleve a la gente, a su pueblo, a la congregación o en un concierto a buscar la presencia de Dios. Es un llamado y él prefirió buscar la fama, buscar la lana. Se le acomodó por ahí una dama y perdió todo. Ya quisiera yo tener ese don, pero no. Yo nomás les rascaba la guitarra y tocaba las de José José. Pero luego me di cuenta y empecé a ser el que tocaba la guitarra cuando llegamos aquí. Cuando estábamos en los grupos con varones, tocaba la guitarra para alabar a Dios. Y hoy doy gracias a Dios que tenemos una banda que ahorita algunos están en receso, pero verdad que tenemos una banda muy buena y los jóvenes que se están sumando. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no la rechaces. Si Dios te dijo, ponte a hacer esto, tú no sabes por qué, pero tú ponte a hacerlo, porque no es el final de la historia, el final todavía está por venir. Si Dios te sacó como a otras personas que yo conozco, platicaba ayer con alguien, estaba en el centro de Bogotá, en Colombia, y estaba por pedir un cafecito Juan Valdés, en donde era la primera tienda que abrieron de Juan Valdés. Esto no venía en la prédica, pero como lo platiqué, te los quiero platicar a ustedes. Y entonces estaba ahí con otra persona que ha estado aquí con nosotros. Y de repente vi que volteó y hasta le hizo así como cuando el gato ve que algo va caminando, ¿verdad? Y se ponen así, ¿verdad? La expectativa.
Y yo le vi la cara y todavía ni le tomábamos al café. Y entonces me llamó la atención y se arranca a caminar. Pero así, ¿verdad? Así, directo a lo que le llamó la atención. Y pues ahí me voy atrás de él porque pues estamos en un país que no era nuestro. Nos dijeron en las instrucciones que anduviéramos de 2 en 2 para si pasa algo de perdido que el otro regrese corriendo a dar la noticia, ¿verdad? Y entonces dije, espérate, y me fui atrás de él y llegó a una barra en donde estaba un hombre tirado, sucio. Quién sabe cuántas semanas tenía sin bañarse por las características de cómo estaba su pelo, de cómo estaba su ropa. Nada más traía un zapato, el otro no lo vi. Y vi que se le acercó y empezó a platicar con él. Y yo pues me quedé atrás así con mi café, ¿verdad? Y de repente veo que le da el café. Y dije yo, válgame, pero si ni lo ha probado y ya se lo está dando. No me acuerdo si yo lo había invitado o él me había invitado a mí, pero ya le estaba dando el café. Y siguió platicando y ya lo sentó, lo levantó, se lo llevó a la tienda de enfrente. Y pues yo desde acá, desde la otra acera, ¿verdad? Viendo ver por cualquier cosa. Y sale con el amigo con una como torta y con un litro de leche. Y se lo trajo. Y entonces me dijo, le estoy diciendo que Dios le puede cambiar la vida. Que un día yo estuve como él. Y que ahora venimos y predicamos. ¿Verdad, doctor? Él es doctor. Mira, te lo presento, es mi amigo. Y a partir de ahora también va a ser tu amigo. Y empezó a platicar y a platicar. Empezamos a orar por él. Se le quitó lo que era que traía, andaba todo drogado. No podía ni hablar al principio. Confesó a Cristo como su Señor. Este amigo le dio su teléfono y le dijo, cualquier cosa que necesites, háblame. Se lo escribió. Lo abrazó. Lo dejamos ahí. Nos metimos otra vez al café, le invité un café y pasaron por nosotros. Dios nos está sacando a todos de una situación difícil para que pase algo con lo que ha hecho en tu vida. Para que tú vayas con otra persona y le digas, mira, de repente esto va a cambiar. Porque Dios es bueno, como lo acabamos de cantar ahorita. Porque para siempre es su misericordia. Porque Él está echando el ojo a tu vida y está viendo a ver cómo respondes a eso. Y esperamos, como me decía otra persona ayer, hablando por teléfono, que de repente también hay de repente de los hombres, en donde cuando ya Dios te resuelve el problema en el que estabas, se te olvida la condición en la que estabas. Y empieza a entrar el orgullo, empieza a entrar la codicia, empieza a ser más importante tus planes que el propósito que Dios tenía en ese proceso por el cual estabas pasando. Y entonces ya es mi tiempo, es mi dinero, es mi decisión. Pero cuando estamos en medio de un dolor y de repente viene Dios a tu vida, yo he visto hombres y mujeres, parejas, familias enteras llorando porque ese de repente de Dios le está cambiando la circunstancia. En Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Dinos cosas halagüeñas, profetízanos mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, gente que se ha rebelado incluso en contra del Dios mismo. Y fíjate lo que concluye en el 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra
y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. En una ocasión Dios me llevó a otra ciudad y me llevó a decirle a una persona en específico que se arrepintiera de esto y del otro y de aquello. Yo no sabía ni qué le estaba diciendo. Y de repente él se cayó en su sillón. Se fue de frente hacia el escritorio y se quedó ahí acostado. Pasaron por mí, nos fuimos. Y al otro día lo empezamos a buscar y ya no estaba. Su amigo que me lo contactó habló a su casa que ya se había ido, que había dejado a la esposa. No hizo caso de la palabra que Dios le llevó. Se divorció y dejó el ministerio. Porque dice que el pecado oculto para Dios necesitamos ser santos. Y la única manera es que nosotros confesemos lo que no hemos hecho bien. Y viéndolo bien, hasta es un buen negocio. Porque si dice que el destino del hombre y de la mujer, si no confiesa sus pecados, va a ser la muerte, va a ser el lago de fuego. Entonces, con tú confesar tus pecados a un pastor, a un ministro, para que oren por ti, para que se rompa eso y tengamos vida eterna. Cuando a mí me enseñaron eso, dije, no, hombre, yo, como cuando entendió el apóstol que le dijo, Jesús, te tengo que lavar los pies. No, yo te los lavo a ti, pues tú eres más grande que yo, tú eres más importante que yo, tú eres el Salvador. Le dijo, es necesario que se cumpla con lo que mi Padre dijo. Porque entonces no entrarás al reino de los cielos. No, báñame enterito, dijo. Enterito, todo. Es más, chécale bien atrás de las orejas y por debajo de las axilas. Todo. Cuando entendemos la importancia de lo que Dios nos está diciendo para que nos vaya bien, lo hacemos. Entonces, aquí queda bien claro que si nosotros rechazamos una palabra de parte de Dios, yo tengo un pendiente que me dijo hace como 3 semanas, y por falta de darle la importancia, porque el tiempo todos tenemos nada más 24 horas al día, dije, lo voy a hacer. Sí, Señor, lo voy a hacer. Llegué muy cansado y lo que tú quieras, y, bueno, ya mañana. Y se me olvidó. Y ahora que andábamos allá en el arca de Noé, me acordó Dios de nuevo. Hoy terminando aquí, voy a hacer lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice algo, es mejor obedecer. Antes de tener una consecuencia de meterte con un Dios vivo. Y no es algo que sea difícil, sino que a veces, se lo digo honestamente, no le damos la importancia. Si Dios te dice, arréglate con esa persona, dile que te molestó, que te hirió, que te hizo esto, ve y hazlo, porque dice que tengamos comunión entre los hermanos. La otra persona a lo mejor ni sabe, ni por aquí, pero el que está todo encebollado soy yo. Y entonces dice que crea raíces de amargura. En la Ciudad de México, pasaba por uno de los edificios cuando yo vivía allá y salía un árbol del medio del cemento, como en el 4º piso, así. Las raíces era lo que mantenía el árbol ahí, en el 4º piso. Para arrancar ese árbol, ¿cómo le hacemos si está en el 4º piso y por afuera? Hay que cortarlo.
igual nosotros, que no quede una raíz de amargura en tu corazón, porque eso es lo que contamina nuestra vida y nos enferma. Un de repente de Dios, Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, 25 y 26. Dice que a medianoche estaban en su suite de 5 estrellas, Pablo y Silas. No, ¿verdad? No estaban en una suite. ¿Dónde estaban? En la cárcel. Y miren que no es como las cárceles de hoy en día. No es como las cárceles de hoy en día. Y dice que cantaban himnos a Dios, como nosotros lo acabamos de hacer ahorita. Y dice que los presos les oían. Y yo me imagino, imagínate tú a Pablo y a Silas ahí en ese lugar. Y los presos, los otros presos, yo pienso que decían, pero, ¿qué motivo tienen de cantar? Estamos encerrados, estamos sin luz, aquí mismo hacemos de nuestras necesidades, o sea, huele horrible, qué ganas de cantar. Sin embargo, ellos no veían todo el entorno que tenían, el problema, sino ellos buscaban la presencia de Dios que les diera la fortaleza, que les diera el gozo, que les dijera por qué estaban ellos ahí, qué era el plan de Dios en medio de esa situación, que es lo que a veces nosotros no vemos. Sino vemos que está oscuro, que está frío, que no me dan de comer, que huele feo. Vemos solamente las circunstancias. Y entonces dice Hechos 16, 26, entonces sobrevino, léale, ¿sobrevino qué? Un gran terremoto. Ay, no, doctor, pues si hay terremotos allá ahorita en Colombia, en Venezuela, en México, ya en todos lados está habiendo terremotos. Sí, pero el asunto de este terremoto tenía un objetivo de parte de Dios, que era de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira, que las cadenas de la pared se rompan por el terremoto es posible. Pero que se abra el grillete de donde estaban ellos agarrados. Si la pared se fue para allá, ¿para dónde iba a ir la pierna? Pero antes de que fueran lastimados, ¡tas!, también se abrió. No es una coincidencia, es una diosidencia. Dios quería que vieran que el poder de Dios se presenta cuando le cantan sus siervos, cuando le alaban sus siervos, cuando tu fe está dirigida hacia Él y no a las circunstancias. Ellos podrían decir, no hombre, no cantes, porque mira, creo que el vecino le estamos cayendo gordos. Mejor vamos a callar, no vayamos a molestar a los de acá de este otro lado. Porque, es más, ¿sabes qué? El de enfrente van a empezar a pensar que estamos locos. Mejor vamos a hacerle como todos los demás. Vamos aquí a tristearle, a quejarnos, a gritar. ¡Sáquenos de aquí! ¡Es una injusticia! No. ¿Ellos a qué buscaron? Al Señor de señores, a Dios. Entonces, cuando Dios dice algo de repente, va a pasar. A ver, dile a alguien, va a pasar. En Daniel 4:33, vamos a Daniel 4:33. Y si me pones la 4. Que sigue. Esa. En Daniel 4:33 dice, en la misma hora, o sea que en ese momento, o sea, cuando tú ves tu reloj, ve tu reloj,
y te da una hora. ¿Qué hora te da? Dígame uno la hora que le da. A ver, Coco. A ver, 12:48. 10 para la una se me hace más difícil poner el ejemplo. 10:48. ¿Cuánto tiempo va a ser 10:48? No más. Tú me dices cuando sean 10:49. Eso es lo que quiere decir aquí en la misma hora. 10:48 ya no es 10:49, ya no es 10:48. ¿Sí? O sea, es un minuto en el que pasó esto. Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, o sea, lo sacaron. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Se acabó el tiempo, ya pasó. Todavía ni acabo de decir qué pasó. Y ya se acabó, ya no son las 10:48, ya son las 10:49 para que ustedes estén entendidos del tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que se dijo? Que en un minuto pasó. Vamos a Daniel, vamos a ir para atrás, así como aquí dicen, dale para atrás, en el mueble. No es ni hebreo, ni arameo, ni en lenguas, es del valle. Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Estaba hablando el rey. Y cuando habla el rey, todos los demás, dile así al de lado, mutis. Todos los demás tienen que callar porque está hablando el rey. Pero aun cuando estaba hablando el rey, vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Como vimos el ejemplo ahorita, en menos de un minuto pasó lo que le dijeron al rey. Lo sacaron, lo aventaron, le creció el pelo, le crecieron las uñas. Todo lo que se le dijo pasó. Así que si Dios te ha dado una palabra para ti y te dice, ayuda a la vecina, ve y sirve, haz esto, hazlo tú, hazlo. Porque si nosotros no hacemos lo que Dios nos está diciendo, quiere decir que tenemos una raíz en el corazón. Y si esa raíz crece, te va a estorbar. Y entonces, así como Nabucodonosor, empezamos a ser orgullosos. A mí me da mucha tristeza cuando ha llegado gente con problemas que han entrado como en este lugar por esa puerta, en otros lugares por esa puerta, y venían así cabizbajos, hombres y mujeres, parejas, jóvenes, con un problema, con una situación difícil y en busca de un consejo. Y oramos y Dios resuelve el problema. Y más de uno me dijo, no, doctor, yo con usted hasta la muerte. Y yo, espérate, está hablando tus sentimientos. No, doctor, cuando yo peque, yo le doy permiso que me dé unas nalgadas. Órale, a este se lo nalgueaban de chiquito, ¿verdad? Porque si no, no pediría eso.
No, doctor, lo que usted diga, eso vamos a hacer. Se acabó el problema, se acabó la situación difícil, Dios los empieza a prosperar. ¿Dónde se fueron? Pero eso es el corazón del hombre. Dice, pueblo rebelde. No es por mí, me da tristeza porque Dios les dio una palabra. Dios les dijo cuál era su objetivo. Dios les dijo qué era el nivel en el que estaban para pasar al siguiente nivel y desecharon la palabra. En la iglesia se necesitan los talentos de todos los que estamos para que podamos reflejar el amor de Dios con otros, porque el enemigo es tremendo. El enemigo en la primera que te dejes te va a poner las clásicas y aquí las voy a que queden expuestas en la tierra y en los cielos. No, el pastor no tiene tiempo. No, la pastora está muy ocupada. No, no te quiere. El que te saludó en la puerta, ¿viste cómo te saludó? ¿Viste? No, aquí no hay amor. Y así. Porque lo que no quiere el enemigo es que haya unánimes. Unánimes. Porque en medio del dolor y del problema, como mi papá le dijo a mi mamá en algún momento, ustedes, todas estas bolas de viejas, lo que pasa es que están enamoradas del pastor. Por eso quieren estar ahí todo el día en la congregación. Así le dijo. Así le dijo un día. Por eso tú y las viejas con las que te juntan están enamoradas del pastor. Por eso quieren estar ahí metidas todo el día. Y la verdad, el pastor no estaba muy agraciado. Pero a lo que voy es de que pensamos cosas que no son. Porque entonces el enemigo ya no tiene nada de trabajo que hacer. Ya, se metió. No hay esa unión como la que había con Pablo y su discípulo. Con Pablo y con Lucas. Que Lucas lo siguió hasta la cárcel. Dice, yo voy a estar contigo. Y escribió todo lo que pasaba con Pablo. Era el que le levantaba las manos. Pero si no entendemos cuál es nuestra posición, yo te lo digo, te vas a cansar. Porque nuestras expectativas son físicas, son aquí en la tierra. Pero cuando viene el propósito de Dios para tu vida, es un propósito espiritual. Porque no va a acabar aquí. No va a acabar cuando Cristo venga por nosotros. No va a acabar cuando empezamos a reinar con Él aquí en la tierra por 1000 años. Dice que va a ser toda una eternidad. Algo que te voy a recomendar. No debas, porque puede llegar a ti un de repente. Ay, ¿cómo, doctor? ¿Es pecado? ¿Qué? No, son malas decisiones que tomamos. Y Dios nos puede sacar de eso. Pero en Habacuc 2:6 dice, ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y fíjate en el 7 lo que te advierte la Biblia. No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Cuando nosotros le debemos a alguien, te aseguro que no te va a mandar a Luis Miguel a que te lleve una serenata en la noche. No te va a mandar al tío Los Panchos para que te canten en tu ventana.
¿Sabes qué habla una persona a la cual nosotros le debemos? ¿Qué habla de nosotros? La Biblia lo dice de una manera: maldiciones. Entonces, tenemos que hacer caso de lo que dice Dios. Lo único que tenemos que hacer es: Señor, yo no quiero que de repente venga a mi vida. Dime cómo le hago. Hay asesores financieros, hay pastores, hay ministros que hablan específicamente de finanzas. Pero creemos que sabemos todo y estamos como Nabucodonosor. Y entra el orgullo. Un de repente de Dios puede llegar a toda una nación, o a quien es, aquí lo ejemplifica en una mujer, a quien es orgullosa, o a una persona que anda en el ocultismo. Aquí nos marca tres cosas en el que puede llegar un de repente de Dios sobre ese tipo de personas. Dice en Isaías 47:8: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Una mujer orgullosa. Y en el Nuevo, fíjate lo que dice: estas dos cosas te vendrán de repente. ¿Cómo? En un mismo día: orfandad y viudez. O sea, se le murió el hijo y se le murió el esposo en el mismo día, aunque ya se vaya uno. Bueno, aunque algunas mujeres a lo mejor dijeran: aleluya, gloria a Dios que te lo llevaste. Pero en el mismo día que pierdas al marido y que pierdas al hijo, y dice: en toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. A pesar de todo lo que te hagas, te va a pasar esto por andar de orgullosa. Porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Nadie me ve que estoy critique y critique al pastor. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre tu quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá. ¿Cómo dice? Vendrá, no lo están leyendo. Vendrá de repente sobre ti. Y no nos lo dice para mal, sino para que nosotros seamos los que cambiemos nuestro corazón. ¿Te ha ido mal? Déjate de quejar. Di: hasta aquí. Viene el nuevo día. Me voy a buscar a Dios, voy a alabarlo, voy a adorarlo, voy a pedir consejo, voy a cambiar lo que tenga que cambiar para que sea de los que sea bienaventurados, para que todo lo que haya me vaya bien, para que yo sea prosperado, para que yo pueda llevar buenas nuevas a otros, para que mi vida sea testimonio a otro necesitado. Eso es lo que quiere Dios. Y entonces va a venir el de repente. Nosotros tenemos que estar esperando, porque hay algo que va a venir de repente. Lo dice Marcos 13:35: velad pues, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al centro del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos lo digo. El apóstol nos está diciendo: velad. ¿A cuánto les gusta desvelarse en la noche? Ya casi nadie, ¿verdad? Y cuando iban a la discoteca y andaban ahí en el baile y toda la cosa, ¿a qué hora llegaban? Platicaba con alguien que me dijo: no, me estuve esperando a mi hija hasta las 5 de la mañana. Nosotros tenemos que sembrar lo bueno, hablar todo lo justo, todo lo de buen nombre, para que eso hagan nuestros hijos. Ay, pastores, que no sabe mi hijo, qué rebelde está ahorita. ¿Qué hago? Y se me queda viendo así como que le voy a dar a la bola mágica para ver cómo vamos a cambiar a su hijo, ¿verdad? Y entonces le digo: ¿a quién salió?
Y si es la señora la que está ahí conmigo, ¿qué dice? ¿A quién salió? Claro. Y si el papá es el que está ahí en la consejería, ¿a quién salió? Pero si tiene miedito de que no le vayan a decir a la esposa, ¿qué dice? Al abuelo. Lo bueno es que aquí no hay mujeres controladoras, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso aquí a todas las mujeres. Y ahora a todos los varones. Ándele, ahí andan, ahí andan. El aplaudómetro dice que 50-50. Puede llegar de repente a tu vida cuando das. ¿Cómo? Sí, cuando tú das. Segunda de Crónicas 29:32 dice: y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación. En aquel entonces se llevaban los animales para sacrificarlos. Para que Dios les dijo que cuando ellos sacrificaban sus bienes, se despojaban de sus bienes, que ese olor llegaba hasta el cielo. Hay gente que ha pensado de que, pues no, pues de ahí viene la carne asada, ¿verdad? De los holocaustos de los judíos a Dios. Porque cómo huele Monterrey o otras ciudades donde el domingo juega su equipo favorito, va a haber juego, ¿verdad? De tanta carne asada. Lo que Dios les estaba diciendo: despójense, den, y yo les voy a dar más. Y fíjate cuánto dio la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Que si hiciéramos eso en una fiesta, ¿cuánta gente tenemos que invitar? ¿Cuántos comen de un corderito? ¿Por 200? ¿Cuántos comen de un carnero? ¿Por 100? Y luego todavía llévate al rastro a la vaca porque van a ser 70. Yo creo que era suficiente carne para todo misio, ¿te gusta? O para una buena área de cualquiera de los lugares aquí donde vivimos. Literalmente en el original, la palabra de olau, el holocausto, era que ascendiera en forma de humo un sacrificio. Algo que nos cuesta. Y yo les traigo el desglose en pesos y en dólares de lo que ofrecieron ellos en esos 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. El total al precio actual da 204,050 pesos. O sea que en ese día llevaron 11,600 dólares solamente para que fueran agradables a Dios. Porque no vendieron eso. No le sacaron dinero a lo que llevaron. Solamente para que te agrade, Señor. Yo me despojo. Y en Segunda de Crónicas 29:33 dice, búscalo ahí o pónganselo por favor en la pantalla. Dice, Segunda de Crónicas 29:33. Y las ofrendas, eso era parte, fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Total estimado a precio actual, 2,220,000 pesos ofrendaron en ese mismo día. 126,000 dólares, 857 dólares con 14 centavos. Lo primero que mueve a Dios no es el dinero. Yo te lo puse nada más para que veas la cantidad que era. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Que es mejor dar que recibir.
que actúe ese principio en mi vida. Y entonces, cuando yo necesite, de repente, Él va a actuar en una forma milagrosa. Milagrosa. Cuando estábamos en Guatemala, de repente me trajo el pastor a su hija y me dijo: doctor, mi hija tiene piedras en la vesícula, ¿me la puede operar? Y opérela así como usted me dice que opera, de que no le abre. Por láser, me dijo. Y le digo: no es láser, pastor, pero se llama laparoscopía. Yo contrato el equipo, pero opere a mi hija de esa manera. Y de repente se me vino a la mente: ¿y si Dios la sana? Y le dije: ¿sabe qué, pastor? Está bien, voy a ver lo del costo del equipo y todo lo que hay que hacer, si lo hay aquí, y si no, lo traemos de donde se necesite. Y vamos a estar una semana. Y de repente se me vino a la mente y le dije al pastor: ¿sabe qué? Vamos a orar por su hija. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba pensando eso también. Pues vamos a orar. Oramos. Se puso a llorar el esposo, se puso a llorar el pastor. Y le dije: vayan a comer y mañana viene de nuevo en ayunas. Y pasó, seguimos la jornada. Regresó al otro día. Le tomé por ultrasonido y ya no tenía piedras. ¿Cómo pasó? De repente se te puede venir una idea, una palabra de Dios. Tómala. No importa el plan que tengas, porque tus planes son menores que los planes de Dios. Yo ya estaba pensando: no, y ese equipo servirá, no servirá. Hay tantos años de no tener problemas y ahora resulta que, imagínate que tenga un problema aquí con esta que es la hija del pastor. Y ahí estaba yo, ¿verdad? Pero de repente se me vino: ora por ella, yo la voy a sanar. En otra ocasión me dijo de alguien que lo llevara a otro lugar y que allá orara por esa persona, y Dios hizo el milagro. No deseches lo que Dios te está dando. Y yo no sé si a lo mejor aquí hay alguien que necesite un de repente de Dios. ¿Habrá alguien aquí que necesite un de repente de Dios? Pues levántate, ponte en pie. ¿Sabes? Esta predicación yo hace tiempo, no lo voy a decir hace cuánto, pero hace tiempo que quería hablar esto. Pero Dios me lo puso en esta semana. Así que yo creo que es para alguien que está aquí el día de hoy. No para el que no vino. Ojalá que también luego cuando se suba a YouTube sea de bendición para alguien. De perdido, para que le incremente la fe. Pero si Dios te había dado una palabra y la habías soltado. Si Dios te dijo que hagas algo y lo has dejado de hacer porque no crees que sea el tiempo, porque ¿cómo voy a ir y le voy a decir a tal persona esto? No. Dios hace estos de repentes para que empecemos a estar unánimes, para que tengamos un sentido como parte de la familia de Dios aquí en el valle. Así que vamos a pedirle de acuerdo a esto. Señor, yo he hablado tu palabra. Tú sabes que yo lo quería hablar desde hace tiempo. Pero tus pensamientos son mejores que los míos.
Y así como yo he visto de repentes tuyos en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, de mis hijos, de mi nuera, de mi yerno, de los nietos, de gente que se ha congregado con nosotros, desde que nos congregábamos, mi esposa y yo en otros lugares. He podido ver tantos de repente. Pero el día de hoy hay alguien aquí que necesita ese de repente tuyo. Pídele conforme a tu corazón y dile: Señor, yo necesito un de repente tuyo en esta situación, en este problema, en este dolor, en esta tristeza, en esto que no sé cómo resolver. Señor, que pare y que venga ese de repente como vino en el día de Pentecostés y los llenaste a todos con nuevas lenguas, los llenaste a todos del mismo espíritu. Te pido que eso mismo pase hoy aquí en este día con los que nos estamos congregando en el Christian International Center. Declaramos que es el tiempo de que un de repente venga a la vida de lo que tú vas a hacer en esa vida de ese hombre, de esa mujer, de esa pareja, de esta familia, de esa joven. Te lo pido, Señor, activa tu espíritu en este día, en esta semana, que llegue así como llegó en un minuto lo que se hizo sobre Nabucodonosor, que se estableció lo que tú ya habías dicho, pero que fue para mal a él en ese momento. Pero tú le abriste luego sus ojos y vino y te pidió perdón y siguió adelante con lo que por lo cual tú lo habías levantado. Que así pase en un hombre o en una mujer también en este día. Te lo pido, Padre, todo esto porque ya se ha pagado el precio a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, hazlo en este día. Que se haga conforme a tu voluntad. Hecho está. Amén.